la salvación de Dios. ¿Y sabe qué? En muchas ocasiones lo hacemos. En muchas ocasiones le negamos la salvación de Dios a otros. Y vamos a hablar en este mensaje y en el siguiente que me toque dar a mí sobre la historia de Jonás. Jonás es un personaje muy particular en muchos sentidos, pero sabe que nos estamos pareciendo mucho a él. Como iglesia, lamentablemente, en varias áreas nos hemos estado pareciendo a él. Y vamos a comenzar a ver su historia y ver lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a través de su historia. Acompáñame, por favor, al libro de Jonás, al capítulo 1, al versículo 1. ¿Ya está ahí? Bien, vamos a leer. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y no hay duda, ¿verdad?, de lo que le estaba pidiendo Dios a Jonás. No se necesita una enorme sabiduría para entender lo que Dios estaba diciendo. No le habló a través de una visión como a Daniel. ¿Se acuerda que a Daniel le dio varias visiones y que tienen un montón de símbolos? No, aquí es muy sencillo. El mensaje de Dios es increíblemente sencillo. Un niño lo entiende bien. El Señor le está diciendo claramente a Jonás: Jonás, ocupo que vayas a la ciudad de Nínive y que te pongas a predicarles que se tienen que arrepentir. Y ya, así de sencillo está el mensaje inicial del Señor a Jonás. Jonás es contemporáneo de dos profetas, del profeta Oseas y el profeta Amós. Los tres tuvieron su ministerio prácticamente en el mismo tiempo. Ellos no estaban en el reino de Judá, ellos estaban en el reino del norte. Y el mensaje tanto de Oseas como de Amós es similar al que va a tener Jonás. La diferencia es los destinatarios, porque Oseas y Amós van a predicarle el arrepentimiento a los habitantes de Israel, del reino del norte, pero a Jonás el Señor lo manda a Nínive. ¿Y Nínive qué es? Nínive es una ciudad gentil. Ahí no viven judíos. No es la primera vez que Dios va a mandar a alguno de sus profetas a predicarle a los gentiles. Ya lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Tanto Elías como Eliseo fueron enviados a tierras gentiles a predicar y a dar un mensaje de parte de Dios, pero ninguno ha sido enviado a la escala a la que Jonás está siendo enviado. El ministerio de de Jonás, en términos de números, es muy grande, y a donde lo están mandando es un territorio bastante alejado de la tierra de Israel. Los gentiles, es decir, los no judíos, que Daniel, ¿puedes checarlo de mi micrófono, por favor? Los gentiles que fueron visitados tanto por Elías como por Eliseo
pues eran vecinos del pueblo de Israel, estaban cerca de Israel, pero Nínive está muy, muy lejos de la ciudad de Judá o de la ciudad de Jerusalén o de la ciudad de Samaria. Jonás debe de emprender un largo viaje, pero vamos a ver más adelante que Jonás no tiene ganas. Porque, mire, Nínive no es cualquier ciudad. Nínive es la capital del imperio asirio. En el tiempo en el que vive Jonás, el imperio asirio es el más poderoso de la tierra. Y su ciudad capital, pues es una ciudad majestuosa, es una ciudad gloriosa arquitectónicamente, culturalmente no tanto. Nínive y Babilonia son, bueno, el imperio asirio y el imperio babilonio son naciones hermanas, tienen un mismo ancestro común, que es Sem. Son dos naciones que se desprenden de Sem, hijo de Noé. Y la capital cultural siempre ha sido Babilonia, pero Nínive tiene un poder militar impresionante. Pero hay otro detallito por ahí en cuanto al imperio asirio y a su capital, y es que se caracterizaban por su maldad y su crueldad. Era algo que era como su sello distintivo, lo crueles y los sanguinarios que eran. Mire, el tiempo del Antiguo Testamento en cuanto a la brutalidad es muy distinto a lo que nosotros conocemos ahorita. Las guerras ahorita son horribles, sí, los movimientos armados son feos, terribles y crueles ahorita, sí lo son. Pero en este tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, en todo el mundo, no nada más en la zona de Israel, en todo el mundo la brutalidad es impresionante. Todos los ejércitos son crueles, todos los ejércitos son salvajes, pero los de Asiria le ganan a todos los demás, se exceden con todos los demás. En el Antiguo Testamento, el profeta Nahum caracteriza a Nínive como ciudad sanguinaria. En su libro, en su profecía, menciona que Nínive es una ciudad sanguinaria. Y esto se lo ganaron a pulso los asirios. Ellos inventaron el empalamiento, es decir, pues poner una estaca en el suelo. Y la manera que a ellos más les gustaba, hay dos variantes, pero las que a ellos más les gustaba era poner la punta de la estaca en el ombligo de la persona y darle un jalón y dejar que así fueran resbalando con la gravedad. No se mueren rápido, duran ahí un buen rato agonizando, y la cosa es que a ellos les gustaba hacerlo pues a gran escala, ¿no? Agarraban 1,000, 2,000 sobrevivientes de la ciudad conquistada y todos a empalarlos. Un rey famoso de Asiria se llamaba Asurbanipal, y a él le gustaba, le decía a sus generales y a sus capitanes del ejército: cuando acabe la conquista de tal ciudad, me le cortan a los sobrevivientes las manos, los pies, las orejas y la nariz, le sacan los ojos y me los traen en canastas, me gusta, y me los ponen aquí alrededor del trono. Me gusta ese ambiente. Como Asurbanipal había muchos, ¿no? Entonces, a pulso los asirios se ganaron esta fama de ser crueles, de ser brutales. Y eso es en cuanto a su situación como nación que conquista. Pero espiritualmente ellos están muy mal también. ¿Por qué? Porque están sumergidos en el paganismo. Y eso implica que hay prácticas idolátricas, como casi todas las naciones paganas. Hay prácticas mágicas, hay inmoralidad,
Espiritualmente los asirios son una ruina y están muy, muy, muy alejados del Dios de su padre Sem, porque Sem, el que fundó a la nación de Asiria y de Babilonia, era hijo de Noé y él conocía a Dios, al Dios verdadero, pero ellos se alejaron completamente de él. Y Nínive es una ciudad terrible, es una ciudad llena de maldad, llena de violencia. ¿Y sabe qué? Dios quiere tener misericordia de esta ciudad. Esta ciudad que tanto se parece al mundo que vivimos hoy, porque nuestro mundo no es muy distinto. El mundo en el que nosotros estamos viviendo no se diferencia mucho de Nínive. Ciertamente no empalamos gente y nuestros gobernantes no piden ofrendas de ojos y narices humanas, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Espiritualmente, Nínive no es muy distinta a nuestro país, no es muy distinta a la cultura occidental en la que vivimos. ¿Por qué? Porque póngase a reflexionar cómo está la inmoralidad, cómo está el corazón de los hombres el día de hoy. Muchos dicen creer en Dios. De hecho, la mayoría, vamos a enfocarnos en nuestro país, la mayoría de los mexicanos dicen creer en Dios. Hay un grupo de ateos que ha estado creciendo un poco, sí, pero siguen representando una minoría muy chica, ¿no? Entre el 10%, menos del 10% de la población. El resto afirma creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Viven en lo que yo llamo un paganismo práctico, porque ciertamente no están adorando a los dioses falsos de la antigüedad, pero están viviendo como la gente de la antigüedad, entregándose al alcohol, entregándose a la lujuria, a las drogas, a la avaricia, a la indiferencia por el sufrimiento de otros, a la homosexualidad, y se están levantando incluso en contra de la misma naturaleza, ¿no? Porque ahora tenemos en auge movimientos de personas que intentan modificar aquello que la biología ya determinó. Es la misma naturaleza humana del paganismo del tiempo de Asiria al tiempo de hoy. La humanidad no ha cambiado gran cosa, tenemos más tecnología, pero en nuestra naturaleza, en lo que somos realmente, seguimos siendo lo mismo. Nosotros no, ¿verdad? Gracias a la sangre de Jesús y a su cambio, al cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, pero la humanidad en general sigue en las mismas tinieblas que siempre ha estado. ¿Y sabe algo? Asiria requería de salvación. Así como el mundo en el que vivimos hoy requiere de salvación, la humanidad que vive hoy, que habita esta tierra, necesita salvación. Somos un desastre. Usted vea cómo están en Estados Unidos. Las grandes ciudades son un desastre total. Necesitan salvación. ¿Y sabe qué? Todavía el día de hoy Dios está dispuesto a darle una oportunidad a la humanidad, como estaba dispuesto a darle una última oportunidad a la ciudad de Nínive. ¿Sabe cuál era el problema? Que el profeta no quería. El profeta no estaba dispuesto, Jonás no estaba dispuesto. Vamos a ver, acompáñame ahí al versículo 3. A Jonás 1, versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope
y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás escuchó claramente la voz de Dios y recibió, como vimos, una instrucción muy clara. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jonás? Mire, Nínive estaba al norte. Nínive estaba, por decirlo así, al noreste. Más inclinado hacia el norte, ¿no? Pero tenía que ir hacia el oriente Jonás. Al norte de la ribera del río Tigris, porque allí estaba la ciudad. Entonces su viaje tenía que ir ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Y hacia dónde cree que fue Jonás? Hacia el sur, sí. El puerto de Jope está en la tierra de Judá. Acuérdese que Jonás vive en el reino del norte. Entonces su primer camino es hacia el norte, al puerto de Jope, y quedamos que tiene que ir hacia el noreste. Tarsis es la ciudad más alejada en el oeste, perdón, Jonás tiene que ir al este, al noreste, y Tarsis es la ciudad más alejada hacia el oeste. Se cree que está en las costas de España, que allí los fenicios hicieron una pequeña colonia y le pusieron a esa ciudad Tarsis. Entonces Jonás decide irse al lugar opuesto, en la dirección más opuesta posible a lo que Dios le instruyó. Y a veces somos nosotros también así. Dios nos dice que hagamos algo y hacemos completamente lo contrario. Había una razón por la que Jonás estaba haciendo esto. Era una razón personal, pero que nos refleja el sentir del reino del norte, de la gente del reino del norte, en ese tiempo. Porque, mire, el reino del norte, las ciudades del reino del norte, ya habían sufrido las incursiones del ejército asirio en su territorio y ya habían experimentado la crueldad de este ejército. Cuando llegaban las brigadas del reino del norte, pues mataban, violaban, descuartizaban a los niños chiquitos, pues hasta yo creo de 4 años, los agarraban de las piernas y los azotaban contra las paredes hasta que les reventara la cabeza. Ellos ya habían vivido esto. El reino del norte ya había tenido probaditas de la crueldad de Asiria. Y Jonás dijo, ¿cómo es posible que Dios les quiera dar un mensaje de arrepentimiento y darles una oportunidad más? Vámonos de aquí, no voy a obedecer. Jonás conocía el pecado de los asirios. Como le había platicado, su fama era pues amplia. En el mundo conocido se sabía cómo se comportaban. Y Jonás sabía que este tipo de conductas iban en contra de lo establecido por Dios y que aquellos que se empecinan en hacer el mal reciben un castigo. Y Dios le dijo a Jonás, si ellos no se arrepienten, voy a mandarles un castigo. Entonces Jonás dijo, yo quiero ver que los castiguen. Y por eso decide no llevarles el mensaje de misericordia. Jonás quería ver a los enemigos de Israel caer para nunca volverse a levantar. Una de las cosas que mueve a Jonás es que él sabe que Dios es misericordioso. Él sabe que Dios perdona.
y que si los ninivitas se llegan a arrepentir, no se va a ver su sueño cumplido de ver Nínive arder. Y uno dice, qué egoísta es Jonás. Pero no creo que somos muy distintos. La verdad es que no somos muy distintos. Es bien triste ver lo voluntariosos que somos en muchas ocasiones. Ver cómo queremos que Dios a la fuerza haga lo que nosotros queremos. Y si no, nos enojamos y nos vamos, como Jonás. Porque eso fue lo que hizo Jonás. Jonás anhelaba, como casi todo la gente en el reino del norte, ver a sus enemigos ser castigados. Era el deseo de su corazón. Honestamente, eso era lo que todos ellos estaban buscando. Sí, se habían pasado de la raya con ellos. Pero, mire, démosle gracias a Dios que Él no piensa como nosotros, ni reacciona como nosotros, porque si nosotros estuviéramos en su lugar, ya habíamos exterminado a la humanidad, honestamente, hubiéramos acabado con todos nuestros enemigos, pero gracias a Dios Él no es así. Él es misericordioso. No nos ponemos a pensar que Él ya también hubiera acabado con nosotros si pensara de la manera en la que nosotros lo hacemos. Pero en muchas ocasiones nosotros reaccionamos como Jonás. Decimos, Dios, yo quiero esto. Y Dios nos dice, no. De hecho, quiero que hagas esto. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues si no me das lo que yo quiero, pues me voy de aquí y voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y voy a luchar por lo que a mí me trae felicidad. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás decidió irse al extremo más lejano posible del lugar a donde Dios lo había mandado. Una cosa muy triste es que Jonás no sentía dolor por las almas. Y es bien curioso cuando uno empieza a analizar esto al momento de leer la historia de Jonás, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo era profeta? ¿Sabe que Dios ya lo había usado en Israel? En el libro de los Reyes hay un pasaje en el que probablemente Jonás es el profeta mencionado, con uno de los reyes de Israel. Y uno dice, bueno, ¿cómo Dios lo está usando? ¿Y cómo nos deja ver este carácter tan complicado como el de Jonás? ¿Y cómo puede usarlo como su profeta? Bueno, es que Dios nos quiere dar una lección a nosotros. Se la dio a Jonás porque muy probablemente Jonás es el autor de este libro. ¿Y cómo cree que se sentía Jonás cuando estaba escribiendo esto? Muy probablemente con pena, ¿no? Pero era el Señor que le estaba diciendo, ocupas escribir esto porque es una lección que le ocupas dar a todo mi pueblo. Y hasta el día de hoy vamos a aprender muchas cosas aquí. Jonás no sentía compasión por los que se perdían porque le habían hecho sufrir. Sí, es cierto. ¿Y el mundo nos hace sufrir hoy? Sí. Sí, la realidad es que el mundo en el que vivimos no procura nuestro bien, no procura el bien del cristianismo. Y yo le pido que vea las noticias o las lea, porque ahí rápidamente se va a dar cuenta de que cada día el mundo está siendo más hostil hacia la iglesia. Aquí en México estamos teniendo un tiempo de tranquilidad, digámoslo así. Pero, permítanme. Bueno, el coronavirus ha detenido un montón de cosas.
nos ha frenado en cuanto a tener nuestras reuniones normales y todo, pero también ha frenado temas como el aborto y los movimientos feministas, pues porque por obvias razones no se pueden manifestar, ¿no? Y hay cosas más importantes ahorita que tocar en la agenda política del país. Pero esas cosas son una amenaza para la iglesia. Los grupos LGTB se van a lanzar y se han lanzado sobre la iglesia. En donde no se han frenado es en los Estados Unidos. Y allá, en este tiempo, la iglesia, a pesar de tener que lidiar con la cuestión de la contingencia producto de la pandemia, ha tenido que lidiar con presiones políticas y hay estados como el estado de California donde le están batallando, las iglesias se le están viendo muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere saber de Dios y no acepta a la gente que busca a Dios. Es la realidad. Y esto va a seguir creciendo. Pero no podemos tener la actitud de Jonás. Porque sabe que, aunque hay muchos que son hostiles al Evangelio, hay también muchos que todavía se pueden salvar. Hay muchos que todavía pueden tomar el regalo de salvación del Señor, pero ¿sabe qué? La iglesia ha entrado en una indiferencia tan grande que ha decidido acomodarse y decir, pues Dios ya me salvó, todas sus promesas son mías, voy a buscar obedecerle, y los demás que se pierdan. Si no quieren escuchar la palabra de Dios, pues que no le escuchen. Yo ya no me voy a esforzar, yo ya no me voy a poner a trabajar. Y se sientan y se la pasan bien, porque ¿a poco no es bonita la convivencia en la iglesia? Es una bendición. ¿Cómo fueron estos meses, los primeros 3 meses en los que no nos podíamos reunir de ninguna manera? Bien difíciles. La verdad fueron difíciles. Yo sé que usted los vivió pues con toda la dificultad, igual que nosotros, pero pues no, gracias a Dios tenemos este medio del Facebook, ¿no? Y pues así podíamos seguir predicando, pero era rarísimo estar aquí y predicar y que no hubiera nadie. Y me subía a veces a revisar acá en el piso de arriba, pues que no hubiera algo, una cucaracho, cosas así. Y decía, ay, cómo extraño que haya gente aquí. Era una sensación muy extraña y me decía, ay, Dios quiere para septiembre podamos tener la noche mexicana. No la vamos a poder tener porque todavía estamos en esta, pues seguimos a las indicaciones sanitarias, ¿no? Debemos de ser prudentes también. Pero era una sensación extraña, ¿no? Y cuando empieza a venir gente, empieza a venir usted, hermano, pues es bonito, ¿no? Aunque no nos podamos abrazar ni saludar como quisiéramos y tengamos el cubrebocas, es otra cosa ya podernos reunir como hermanos. Es un ambiente muy especial el que Dios creó dentro de su iglesia. Y muchos dicen, yo quiero vivir nada más aquí y no me importan los demás. Ya los demás que hagan su vida, si quieren oír, pues que le piquen ahí en Facebook y nos busquen. Yo me la voy a pasar bien. Pero Dios no quiere eso, porque Dios sigue teniendo misericordia hoy. Es algo que hemos platicado en otros mensajes. El tiempo de la gracia no es para siempre. Y nosotros vivimos en el año 2020. Eso significa que ya pasaron casi 2000 años del periodo de la gracia. Yo no creo que vaya a haber otros 2000 más. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la Escritura es que el tiempo cada vez está más cerca.
Y eso que significa, que digamos, de que el tiempo del regreso del Señor está cada vez más cerca, también significa que el tiempo de la gracia se va a cerrar pronto. No sabemos cuánto, no sabemos si van a ser 100 años más, o 200, o 50, o 30, no sé, nadie sabe. Pero muy probablemente 2000 no van a ser. Entonces el tiempo de la gracia está cada vez más cerca de su fin, de cerrarse, y muchos en la iglesia han decidido que no van a compartir. Que el mundo ahí se las arregle. Así como lo hizo Jonás. Pero ¿sabe qué? Si usted toma esa postura, está tomando una muy mala decisión. Y se lo va a enseñar la historia de Jonás. Porque sí, Dios permitió que su profeta hiciese este acto de rebeldía. Y lo dejó irse a la ciudad, al puerto de Jope, y que encontrara un barco, una embarcación, que fuera hasta Tarsis. Lo dejó pagar su pasaje, lo dejó subirse y que tuvieran varios días de travesía. Pero llegó un punto en el que Dios empezó a mover las cosas. Acompáñenme al versículo 4. Y dice el versículo 4 ahí en Jonás capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? No lo dijo así como yo lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Se está hundiendo el barco. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire lo impactante de la actitud y la situación de Jonás. Es impactante porque muchos en la iglesia están hoy así como Jonás. Jonás creía que se había salido ya con la suya. Por alguna extraña razón, Jonás creía que Dios estaba nada más en la tierra de Israel y que si se iba lejos, pues ahí no estaba Dios y él podía huir y podía salirse con la suya. En este momento él cree que se salió con la suya y se sentía satisfecho por no haber ido a predicar a Nínive. Pensaba que había huido de Dios y probablemente estaba disfrutando de la idea de que en poco tiempo Nínive iba a estar en llamas a causa del castigo de Dios. ¿Y sabe qué? Esto lo relajó. Y lo relajó tanto que se pudo dormir. No sé si usted ha estado en un barco. Bueno, en las lanchas de Pátzcuaro o la de Siragüen, el lago de Siragüen. Uno tiene que estar muy acostumbrado al movimiento de una lancha para dormirse. Muchos se marean rápido, ahí hay gente que está pues dando pastillas contra el mareo para que uno aguante el viaje. Eso es en un lago, ¿no? Donde las aguas son tranquilas. Aquí es una tormenta destructiva y le aseguro que el movimiento del barco es violento, pero Jonás está tan satisfecho y tan relajado que se pudo dormir.
Qué increíble, ¿no? Y muchos cristianos hoy también están tan satisfechos y tan relajados que se ponen a dormir espiritualmente, a no hacer nada espiritualmente. Yo creo que a veces Dios se desespera de vernos malgastar nuestro tiempo. Honestamente sí lo creo, porque hay tanta gente que le dedica tanto tiempo a la televisión, a Netflix, a Amazon Prime, a lo que usted tenga, al telecable, y tan poco tiempo a su obra, que teniendo todo el tiempo del mundo, deciden desperdiciarlo en quedarse viendo la televisión o dormir, de plano dormir, porque hay a personas a las que les encanta dormir también, en lugar de servirle. ¿Usted cree que Dios nos salvó para dormir, para pasárnosla durmiendo todo el día? No. ¿O que el Señor nos salvó para estar viendo televisión todo el día? No, Dios no nos salvó para eso. Nos salvó para usarnos. Pero a veces somos así como Jonás y decimos, ay, está bien padre ser salvo. O yo ya prediqué por mucho tiempo, ¿no? Y ya es tiempo de relajarme y es tiempo de dormir. Mire, a mí me tocó ver al hermano Pablo Hunter, pues ya en su último año. Él es uno de los pastores del pastor Chuy, 90 y tantos años. Había tenido una caída y se fracturó el brazo. Pues ya un señor muy, muy grande, alabando a Dios. Hay gente que no tiene, que le faltan 20 y tantos años para llegarle a la edad que tuvo el hermano Pablo y ya no quieren servir en nada. Él sirvió hasta el último momento de su vida, hasta que su cuerpo de verdad ya no pudo. Otro ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención es el de una de las hermanas de la casa hogar a la que vamos. Ella estuvo antes que la hermana Eloísa y ella era una misionera que vino de Nueva Zelanda, y ella se retiró de la casa hogar a los 84 años, es decir, dejó de estar a cargo de un montón de niños en una situación bien difícil, cada uno de estos niños, a los 84 años. Siempre que vamos ahí en el comedor hay una foto de ella con una placa. Y yo digo, bueno, debería de darnos pena que teniendo tiempo y fuerzas no somos como ellos. ¿Sabe que ella se murió poquito después, como un año después de que dejó de estar a cargo de los niños? Dejó de estar a cargo porque su cuerpo ya no daba. Y poquito después el Señor se la lleva. Deberíamos de ser todos así y no ser como Jonás, que nos podemos dormir y relajar y decir, mire, claro que queremos que usted guarde la sana distancia, por eso tenemos espaciado aquí. Y honestamente, si se siente mal, si tiene algún síntoma, aunque sea una gripe ligera, lo que sea, sí, no venga, porque nos preocupa su salud y nos preocupa la de los hermanos que estamos aquí. Pero si usted no tiene ningún impedimento, si tiene muchísimo miedo, también es válido,
Pero si usted no tiene ningún impedimento y se queda en su casa, porque es bien cómodo ver la transmisión desde la comodidad de su cama y sus colchas, sí está mal. No le agrada a Dios, está como Jonás. Porque como iglesia debemos de ponernos a trabajar ahorita. Este es un tiempo para trabajar. Las almas están buscando la palabra de Dios. ¿Y usted cree que las almas le van a llegar allá a su cama? No, no van a llegar allá. Necesitamos despertar. Y mire, Jonás nos va a seguir dando una lección, nos va a seguir enseñando cosas, pues que nos deben de dar cosas que pensar. Acompáñame al versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ahí deberíamos de ponerle un signo de interrogación a esa declaración, ¿no? De que temo a Jehová. Si temiera a Dios, hubiera ido luego a Nínive, ¿no? Y vamos a seguir allí en el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, Jonás sabía lo que había hecho. Cuando lo logran despertar, ¿quién sabe qué hizo el capitán de la barca, no? Porque el huracán ahí no lo despertó. Pero lo logran despertar y le dicen: ven y sal y ven lo que estamos, ¿no? Y ayúdanos. Y sale Jonás y ve una tormenta colosal. Y no les declaró allí. Tuvieron que decir: vamos a ver con las suertes, ¿no? A ver quién fue. Y Dios permite que, bueno, había varias formas de hacer eso. Una muy común era que ponían pedazos de paja, palitos de paja, y el que sacara el palito más largo o el palito más corto, dependiendo de ahí lo que se pusieran de acuerdo, era sobre quién caía la suerte, ¿no? Y pues Dios utiliza eso y les deja ver a los marineros, pues, que era por causa de Jonás. Jonás no fue lo suficientemente valiente para decirles: ¿saben qué? Es por mi contra. Tuvieron que hacer uso de esto para
darse cuenta que era él, y ahí le preguntan, oye, pues ¿qué hiciste? Y Jonás les explica y les dice, ¿saben qué? Pues sí, soy responsable de sus miserias. ¿Sabe que a veces nuestras acciones terminan arrastrando a personas que no la deben ni la temen, como estos pobres marineros? Ellos no tenían nada que ver con la situación de Jonás, pero les tocó sufrir el castigo que venía sobre Jonás, una parte, y tuvieron que echar la mercancía que llevaban y desgastar sus fuerzas para intentar controlar la nave. Y Jonás, quitado de la pena, tiraron primero las cosas antes que despertarlo. Probablemente ahí fue que cuando se dieron cuenta, porque dijeron hay que sacar lo que tenemos en la parte de hasta abajo, y empiezan a sacar cosas y ven ahí a Jonás dormido. Les tocó sufrir, y a veces gente sufre por nuestras malas decisiones también. Todo el problema se hubiera podido evitar si Jonás hubiese obedecido, pero no. Y a veces muchos problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, se podrían evitar si nosotros obedeciéramos lo que dice el Señor. Pero la verdad es que nos parecemos más a Jonás de lo que pensamos. Y hay algo que cuando yo lo estaba leyendo, sí me llamó la atención y me hizo pensar, porque si analizamos este pasaje, encontramos que los marineros, a pesar de ser paganos, porque no debemos de perder eso de vista, estos marineros no eran israelitas, eran paganos, probablemente eran comerciantes paganos que llegaban a Israel con mercancía, la vendían, compraban mercancía en Israel y se regresaban a otras ciudades, por ejemplo aquí a Tarsis, para vender mercancía de ahí. Pero ellos eran paganos, ellos no eran israelitas. Ellos, a pesar de ser paganos y de hacer el mal, porque pues practicaban la idolatría y todas las cosas que se desprenden de la idolatría, y eran marineros. Acuérdese que los marineros no siempre tienen buena fama. Pero a pesar de todo esto, estos hombres fueron más misericordiosos que Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás les dijo, la solución es que me avienten al mar. Y con eso se va a solucionar la situación, se van a calmar las aguas. ¿Y lo aventaron luego? No. ¿Qué se pusieron a hacer? Se pusieron a remar con más fuerza, hicieron todo su esfuerzo posible para llegar a tierra y no tener que lanzar a Jonás para que perezca en las aguas, porque ellos sabían, si lo aventamos ahí se va a morir en minutos. ¿Y sabe qué? Tristemente, hay ocasiones en las que la gente que no conoce a Dios es más misericordiosa que nosotros. Y lo podemos ver el día de hoy. Mire, hay muchos enfermeros que les ha tocado perder su vida, doctores que les ha tocado perder su vida en este tiempo, por amor a la gente. Y nosotros no estamos dispuestos a veces siquiera a venir a la iglesia, porque decimos, está bien padre la iglesia en la casa, la iglesia en el sofá. Por no decir que no estamos dispuestos a hablarle al vecino o al de la tienda, a la gente con la que convivimos, que Dios les quiere salvar. Es triste ver cómo en el mundo hay tanta gente dispuesta a dejarlo todo por bendecir a otros,
y que la iglesia lo ha dejado de hacer. ¿Sabe que antes éramos los que más lo hacían? La mayoría de las obras de beneficencia en el África, en Sudamérica, en las zonas marginadas aquí en México, eran de iglesias. Y yo me acuerdo muy bien, nosotros teníamos hace muchos años digámoslo así, un programa dentro de la iglesia que se llamaba Un Kilo de Ayuda. Y a lo largo del mes se juntaba, pues quien sentía llevaba 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijoles, 1 litro de leche, cosas así. Y cada mes se juntaba una buena cantidad, se hacían despensas y se llevaban a las colonias más marginadas de aquí, de la ciudad. Muchos no se van a acordar, pero en una ocasión que se había pronosticado que iba a haber un invierno bastante frío, pues nos organizamos para llevarles cobijas a las colonias como el Durazno y así, donde pues las casas son de cartón. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor a la gente, pero sabe que ya no se hace. Aquí hemos tenido pues la pausa con la casa hogar y eso por la contingencia, no es sabio ahorita realizar ese tipo de cosas, pero las seguimos haciendo. Pero no hablo nada más de la iglesia local, la iglesia cristiana en general. Las misiones han disminuido, los programas de ayuda que salían de las iglesias han disminuido también. Tristemente vemos a muchos líderes que prefieren llenarse los bolsillos ellos en lugar de ver cómo bendicen a los demás. Es para darnos pena, porque sabe que hay asociaciones civiles que no dejan de hacer ese trabajo, que la iglesia, que se supone lleva el amor de Dios a los demás, ha dejado de hacer. Estamos muy mal y necesitamos volver a despertar, salir de esta situación en la que llevamos un espíritu como el de Jonás. Dios ha sido paciente con nosotros y no queremos que Él empiece a mover las manos, porque usted cree que ya cuando se despertó Jonás se le empezó a pasar muy bien en el barco. Mire, Jonás era una persona de tierra. Los israelitas nunca se caracterizaron por ser marineros, nunca fueron un pueblo de surcar los mares, aunque sí tenían sí tenían costa, pero nunca fue lo suyo. El Señor nunca los llamó a andar ahí de navegantes. Entonces Jonás es una persona de vivir en tierra firme y lo despertaron ya no está relajado y empieza a sentir la fuerza de la tormenta que Dios desató sobre él. Y Dios se encarga de destapar su situación. ¿Cómo cree que se empieza a sentir con los marineros cuando les tiene que decir, ¿saben qué? Es mi culpa. Todo lo que les está pasando ahorita es mi culpa. Pero no se va a acabar ahí. Y mire, si Dios nos está hablando esto ahorita es para que nos pongamos a actuar y que Él no tenga que empezar a agitar el mar. Porque si usted es hijo de Dios, Jonás sí era un profeta de Dios. Como ya lo mencionamos, hay pasajes donde se cree que Jonás es el profeta que está hablando en el libro de los Reyes. No los anoté aquí, por eso no se los doy. Pero él era un profeta de Dios, conocía a Dios, ya había sido usado por Dios. Y si usted es un hijo de Dios y sigue en esta actitud que Jonás, sabe que va a llegar un momento en el que Dios va a empezar a agitar el mar. Y sabe que en ese momento ya es demasiado tarde para un simple lo siento. Porque Jonás ahí empezó a decir, pues sí fui yo, aviéntenme al mar. Y Dios va a dejar que lo avienten al mar, pero no se acaba ahí. Acompáñame para ver lo que viene después.
Dios deja que Jonás se rebele y como platicamos, dejó que caminase hacia el sur, al puerto de Jope, y dejó que se subiese a la embarcación y que tomasen rumbo a Tarsis y que pasaran algunos días en el mar, disfrutando del calor y de la brisa del mar y el olor del agua salada. Pero en un punto Dios dice, no quieres entender, ¿verdad? ¿Y crees que te puedes salir con la suya? No. Y empieza a agitar el mar. Terminan lanzándolo y viene el versículo 17. Dios dice, no, Jonás, no se va a acabar aquí, no te vas a regresar en esta embarcación. Versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Le gustaría entrar al expreso submarino del Señor? No se la pasó bien, tenga por seguro que no se la pasó bien. ¿Cómo cree que si los chicles que a veces nos pasamos sin querer, cómo cree que se sentiría, que si estuvieran vivos los chicles, cómo cree que sería su experiencia? ¿Agradable? No, no. Dios le va a dar una lección inolvidable a Jonás, con una experiencia que nadie más ha vivido para contarla, porque ha habido otros seres humanos que se los han comido, animales marinos, pero Jonás va a sobrevivir y va a comenzar un viaje de 3 días y 3 noches para llevarlo al lugar donde él debió de haber comenzado su viaje. ¿Usted quiere pasar por eso? ¿No será tiempo de empezar a cambiar? Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad el día de hoy de cambiar nuestra actitud antes de que Él tenga que empezar a agitar las aguas. Porque en el momento en el que Él empieza a agitar las aguas, viene el paquete completo, viene la tormenta y viene el pez. Y al final vamos a encontrar que tenemos que hacer lo que Dios nos pidió desde un principio. Pero pues nosotros elegimos. Si somos hijos de Dios, va a ser por las buenas o por las malas. Cada quien va a elegir. Podemos seguir a gusto durmiéndonos un rato mientras Dios permite, antes de que Él se empiece a mover. Y el miércoles vamos con la segunda parte de este mensaje. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque hoy tú nos estás llamando la atención, porque sigues viendo a una iglesia dormida, a una iglesia que no le está echando ganas como debería, a una iglesia en general, porque gracias a Dios hay muchos hombres y mujeres aquí que te sirven y te aman y son fieles, pero también les estás llamando a aquellos que les gusta reposar y descansar. No es el tiempo. De hecho, nunca es el tiempo. Cuando tomamos tu salvación que tú nos regalas, también tomamos un compromiso de servirte, un compromiso de agradarte y de hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que debemos de ser. Ayúdanos, Señor, a resplandecer como debemos de resplandecer, porque no es posible
que el día de hoy aquellos que no te buscan y que no te conocen expresen más amor por los demás que nosotros. No está bien y no es justo que nos estemos convirtiendo en una sal insípida, en una luz opaca. Ayúdanos, Señor, porque este mundo necesita tu mensaje, este mundo necesita verte. Y tú nos pusiste aquí para llevar el mensaje, nos escogiste a nosotros y no te queremos fallar. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.